Oh, oh, hola amigo, soy Juanjo. Bienvenido a Desarrollo Joven. Acomódate y vamos a comenzar. Este es el podcast número 3 y hoy vamos a hablar acerca del método de organización GTD, Getting Things Done en inglés, propuesto por David Allen en su libro Organízate con eficacia. Este método nos permite gestionar las acciones que hacemos en nuestro día a día. Esta forma de organización es una de las mejores que conozco y se encargará de lograr los objetivos que te has planteado en tu planeación estratégica que la desarrollaste en el podcast anterior. ¿Y cómo este método podrá mejorar tu productividad? Bueno, para saber esto, primero debemos profundizar en las características de esta técnica. Lo primero que Allen nos cuenta en su libro es que lo que va a lograr este GTD es, en primer lugar, eliminar de tu cabeza todas las preocupaciones acerca de lo que tienes que hacer y pasarlas a un sistema fuera de tu cabeza. Y segundo, disciplinarte para tomar decisiones respecto a qué entra en tu vida y sobre las próximas acciones necesarias. En este libro se tiene un concepto de frentes abiertos. ¿Qué significa este término de frentes abiertos? Pues los frentes para Allen son las distintas actividades en las que pensamos en cada momento, y estos frentes nos restan nuestra concentración. David propone que plasmes esos frentes en un sistema externo y los saques de tu cabeza. Ok, Juanjo, ¿y si es tan maravilloso este sistema, de qué está compuesto? Pues bueno, el GTD está compuesto de 5 fases, las cuales son recopilar, procesar, organizar, revisar o evaluar y por último hacer. Ahora vamos a profundizar en estas fases. Como te dije anteriormente, la primera fase es la recopilación, que significa de forma resumida recoger todo elemento que está en nuestra cabeza. Allen nos recomienda 2 días para hacer la primera recolección general. En esta primera fase pondremos en una libreta todas las acciones que se nos ocurran, sin importar si en el momento es necesaria o no hacerla. Estas acciones pueden ser relativas a tu espacio físico, a tu proyecto de vida o a algún área de desarrollo. Por ejemplo, si en tu cuarto debes poner un cuadro que te falta, lo recopilas. O si quieres comenzar a estudiar alemán, en estos 2 casos lo anotas en tu libreta. Evita en esta fase el fenómeno de recoger e inmediatamente organizar. En esta fase solo debes recolectar las acciones y ponerlas en tu libreta. Esta fase del GTD se denomina recopilamos cosas que nos llaman la atención. La segunda fase se llama procesar. En esta etapa lo que se debe hacer es decidir si la acción que tenemos enfrente tiene importancia. Recuerda, todo se procesa por igual.
Empieza por el principio del montón recolectado o por el final, y debes procesar una cosa cada vez. El autor nos propone que si el elemento recopilado no requiere acción inmediata, puedes utilizar dos técnicas, las cuales son eliminar e incubar. La primera es eliminar. ¿Y qué se elimina? Aquello que no tiene interés o importancia. Y la segunda técnica, que es incubar, lo que se puede hacer con la acción es, en primer lugar, archivar si lo que tú llegaste a recopilar es información importante, esta se archiva. Y en segundo lugar, mandarla a una carpeta denominada algún día, tal vez. Para las acciones que no quieres o debes hacer ahora, pero tienen importancia, lo puedes pasar a la lista de algún día tal vez. También el autor nos dice que si la acción que tú recopilaste la necesitas hacer en alguna fecha específica o la quieres hacer en una fecha específica, lo pones en tu calendario y envías esa acción a la carpeta de seguimiento. Entonces, recuerda, si el elemento recolectado no requiere acción inmediata, primero lo puedes eliminar y segundo lo puedes incubar. Y lo puedes incubar en la carpeta de archivar. Si esa información lo envías algún día tal vez y la envías a la carpeta de seguimiento cuando lo pones en tu calendario. En el caso de tú querer hacer algo con lo que has recogido inmediatamente, primero debes identificar si lo que recopilaste es una acción de un solo paso o si en cambio requieres varios pasos. Si lo que recopilaste requiere varios pasos, el autor recomienda que lo llames un proyecto. No sería solo una acción, sino es un proyecto. Y bueno, ¿cómo armas ese proyecto? En primer lugar, pues debes crear tu carpeta con el nombre del proyecto y hacer uso del método natural de planificación que propone David Allen. Este método de planificación consta de 5 pasos. El primer paso es definir los propósitos y principios del proyecto. El segundo es visualizar los resultados de ese proyecto. El tercer paso es generar una lluvia de ideas de las acciones que requieres para conseguir ese proyecto. El cuarto es organizar esas ideas. Y quinto, identificar las acciones próximas. Allen dice que hagas una lista en la cual tengas solo el proyecto y otra lista aparte donde tengas las acciones próximas o siguientes de ese proyecto. Ahora que ya tienes esa lista de acciones siguientes del proyecto y tu lista general de lo recopilado, te fijas en lo siguiente. Si una acción te toma menos de 2 minutos, la haces inmediatamente. Si te das cuenta que esa acción la puede hacer otra persona o debe hacer otra persona, lo que haces es delegar esa acción. Y en tercer lugar, si esa acción es algo próximo que tú debes hacer, lo envías a tu calendario, como en el caso de las acciones que no requieren acción inmediata, o lo pones en tu lista de acciones. Recuerda, eso es para todas las acciones en general. Esa lista de acciones te fijas en el tiempo que te toma. Si te toma menos de 2 minutos, lo haces. Si esa acción la puede o debe hacer otra persona, la delegas y la difieres si no es algo que debes hacer ahorita y lo puedes hacer próximamente. Entonces, en ese caso de que lo difieras, lo puedes poner en un calendario o lo pones en tu lista de acciones. También es importante que te fijes que en la lista de acciones, las acciones deben tener un enunciado que sea realizable. Es decir, simplemente no puedes poner hacer ejercicio porque no nos dice qué debemos hacer. Lo que Allen nos dice es que
esa acción debe estar enunciada, por ejemplo, como saltar lazo durante 30 minutos. Recuerda, eso es para todas las acciones en general. Esa lista de acciones te fijas en el tiempo que te toma. Si te toma menos de 2 minutos, lo haces. Si esa acción la puede o debe hacer otra persona, la delegas y la difieres si no es algo que debes hacer ahorita y lo puedes hacer próximamente. Entonces, en ese caso de que lo difieras, lo puedes poner en un calendario o lo pones en tu lista de acciones. También es importante que te fijes que en la lista de acciones, las acciones deben tener un enunciado que sea realizable. Es decir, simplemente no puedes poner hacer ejercicio porque no nos dice qué debemos hacer. Lo que Allen nos dice es que esa acción debe estar enunciada, por ejemplo, como saltar lazo durante 30 minutos. También Allen nos aclara que la lista de acciones no tiene prioridades. Para decidir la acción próxima, utiliza los criterios de selección siguientes con tu lista. Los criterios de selección son: el primero es la situación en la que te encuentres, la segunda es el tiempo disponible que tú tengas, la tercera es la energía disponible. Allen remarca en esto de la energía porque él dice que no siempre tenemos la misma energía, que hay horas del día que tenemos más energía que en otras horas, entonces es importante que tengas eso presente. Y el cuarto criterio de selección es prioridad. Primero, situación. Segundo, tiempo disponible. Tercero, energía disponible. Y cuarto, prioridad. El resumen de la fase de procesamiento es: procesamos lo que significan las acciones y lo que tenemos que hacer con ellas. Ahora vamos con la tercera etapa denominada organizar. En esta fase debido a que ya sabemos todas las acciones que tienen importancia y hemos decidido qué hacer con ellas, el objetivo de esta etapa es que materialices el destino que eliges para las acciones. Y se hace lo siguiente: llevar los elementos no accionables a la basura, la información importante a la carpeta de referencias y las acciones a la lista de proyectos, a la lista de acciones, a tu calendario, que también junto al calendario está la carpeta de seguimiento, y las acciones que requieras y que determines para enviarlas a la carpeta de algún día, tal vez. Ahora vamos con la cuarta etapa, que se llama revisión. Debido a que en el GTD uno de sus principios es un control relajado, todos los días debes revisar en primer lugar tu calendario y tu lista de acciones. A medida que vaya transcurriendo el día, utilizas los criterios de selección para elegir las acciones que vas a realizar. Y en la escala semanal, lo que haces es dedicar un día de tu semana al procesamiento de todo aquello que recopilas a lo largo de la semana. Cuando me refiero a procesamiento, no es solo la segunda etapa, sino llevar a cabo la etapa de recopilación, de procesamiento y a la tercera fase, que es organizar. Después de realizadas las etapas de recopilación, procesamiento, organización y revisión, llegamos a nuestra quinta y última fase denominada hacer. Esta fase es relativa a la acción. Como recordarás, en la cuarta etapa se hacía una revisión de la lista de acciones y en esta etapa se decide qué acción realizar de acuerdo a los siguientes criterios: situación, tiempo disponible, energías disponibles y prioridad. Ahora recordemos las 5 fases del GTD. La primera, recopilar. Recogemos todo sin darle importancia.
La segunda etapa, procesar. Decidimos si lo recopilado requiere acción o no. La tercera etapa, organizar. Enviamos lo procesado a su respectivo lugar. La cuarta, que es la revisión, y es donde hacemos una evaluación de todo lo organizado. Y la quinta y última etapa, que es decidimos qué hacer con lo revisado. Algunas cosas que te debo decir o te debo recordar. La primera de ellas es que hagas la acción ejecutable con un adecuado enunciado. La segunda, haz una revisión de todas las acciones, incluidas las próximas acciones de tus proyectos. No pongas prioridades, que sería la tercera recomendación. Usa el método de selección. Por último, puedes extender la búsqueda del GTD en Internet y buscar toda la información de este grandioso método recomendado por su servidor, sobre todo leyendo el libro Organízate con Eficacia. Como diría el mismísimo David Allen, si un proyecto sigue estando en tu cabeza, es que aún te quedan cosas por planificar. Así que esto es todo por el día de hoy. Te agradezco tu atención. Espero que te sea de gran utilidad toda esta información. Te invito a que me visites en mis redes sociales y me dejes cualquier crítica, sugerencia, tema que te gustaría que tratáramos y cualquier otra cosa que se te ocurra decirme. Pero todavía no te vayas porque, como diría Napoleón Hill, escucha muy bien, su día consta de 1440 minutos. Dedique un 1% de ese tiempo al estudio, la reflexión y la planificación y se asombrará de lo que estos 14 minutos le reportarán. Porque le sorprenderá descubrir que, tras adquirir esta costumbre, se le ocurrirán ideas constructivas casi en cualquier momento o lugar en que pueda encontrarse, mientras lava los platos, mientras lee en el autobús o mientras se baña. Hasta luego.